dentro del marco, este es el segundo módulo de la programación que hicimos hacia el Estado que queremos, avanzando hacia el Estado que queremos, como se llama nuestra Escuela de Formación Sindical. Y en esta oportunidad, y por supuesto, yo quiero agradecer enormemente la voluntad que tiene Ana, que ha tenido siempre con los trabajadores públicos. Gracias a ella hoy día hasta tenemos algunas luces en términos de que se nos vayan reconociendo algunos derechos, incluso desde el Tribunal Laboral. Conocemos a Ana y el esfuerzo que ella ha hecho año tras año por orientarnos y defender a nuestros compañeros y compañeras cuando han sido vulnerados sus derechos. Así es que agradecer toda esa historia, trayectoria y generosa voluntad que ha tenido con nosotros, y ahora más encima, una vez más nos aporta con una charla sobre los derechos laborales y fundamentalmente los derechos de los trabajadores públicos, quienes debiésemos ser considerados sujetos de derecho. Así que yo, sin más, voy a apagar mi micrófono, voy a dejarlos con Ana, va a haber una hora de exposición y luego vamos a retomar en el taller que va a ser la propuesta desde Valparaíso respecto a las reflexiones que hagamos en torno al Estado que queremos. Me parece. Y cuáles van a ser nuestros derechos. Así es que los dejo sin más y agradeciéndote de nuevo, Ana Fullerton, toda tu tremenda capacidad y la generosidad con que le entrega, y además la gracia y la buena onda y lo positiva con lo que siempre nos tratas. Así que abracitos, mucho cariño y te dejo con la palabra. Muchas gracias, Mabel, por la invitación, a todos los que están presentes, que algunos los conozco, otros no. Y cuando Mabel me lo planteó, esto era un conversatorio que a mí quizás también les quiero dar gracias a ustedes, porque a mí son temas que me apasionan. Entonces, cuando uno puede conversar de lo que a uno le apasiona, a veces sin ninguna ganancia patrimonial, pero sí con ganancia, la satisfacción de conversar, de hablar, de conocer personas y de generar opiniones para servir a otros. Entonces, Mabel me lo planteaba desde esto que estaba ella, que yo me lo había oído en otros conversatorios a propósito de esto de entender al funcionario público como sujeto de derechos, que yo lo noto ausente de acuerdo a la forma en que están actualmente regulados, y creo que es algún defecto que viene desde la Constitución. Del régimen por el cual opta la Constitución regulatorio, y también de conceptos jurídicos, políticos, que están plasmados ahí, pero que se interpretan desde la Constitución, y que permanece hasta el día de hoy, y que están también muy arraigados en la cultura funcionarial de ustedes, quizás a veces por desinformación, porque las cosas han sido siempre así, y porque no hay otra alternativa, pero que en alguna medida nos vamos dando cuenta que hay algo que no cuadra. Entonces, yo me quiero remontar muy atrás, porque a mí me gusta la historia, y creo que si no sabemos la historia, mal vamos a poder enfrentar el futuro, porque por algo estamos en este proceso constituyente, y me voy a remontar muy lejos en la historia, y quiero hablar del trabajo, pero del trabajo humano, dentro de las organizaciones políticas humanas. Y en relación a los derechos fundamentales y respecto a las organizaciones políticas. El trabajo, primero que nada, el trabajo humano, desde que surge la humanidad civilizada como la conocemos actualmente, que no es, que es en los últimos milenios, porque el planeta Tierra tiene millones de años, digamos, desde el Tigris y el Éufrates, las comunidades que estaban ahí, las primeras que conocemos, la antigua Mesopotamia, los caldeos. Nosotros vamos a ver ya dentro de la literatura antigua como forma de trabajo de las que podemos reconocer ahí siempre la esclavitud. La esclavitud es una forma económica de las antiguas organizaciones políticas, la vamos a ver también en los americanos, que no era parte del occidente, de la historia que uno conoce oficial, pero que también en América, y los pueblos originarios de América también tuvieron formatos de esclavitud, de formas económicas para organizarse, para organizar su economías basadas en este trabajo
que no era remunerado o no era pagado, y que suponía mantener a ciertas personas privarles la voluntad. Eso ocurrió sobre todo con los pueblos conquistados, después por razones raciales, ya en el siglo XVI, XVIII, el tráfico de esclavos desde Inglaterra, la Real Compañía Africana que traficaba esclavos hacia América, pero antes de eso también, en tiempos romanos, anteriores, en el Antiguo Egipto, las pirámides fueron construidas en base a trabajo en modalidad de esclavitud. Y uno también puede reconocer, además de ese trabajo en modalidad de esclavitud, en la historia humana, un trabajo independiente. Hay ciertos oficios que en la literatura antigua te puede dar luces, y los vamos a ver muy como romanticizados en la Edad Media, o incluso en la literatura, en los cuentos infantiles, ciertos trabajos independientes: el panadero, la costurera, el carpintero, el electricista, hoy día sería el gaffiter, que hasta el día de hoy son trabajos independientes y son naturalmente independientes, o sea, no son informales laborales, como lo llevaríamos en un lenguaje actualizado. Son independientes y han sido siempre independientes. Sin ir más lejos, en el Nuevo Testamento, el padre de Cristo era carpintero y era un trabajador independiente. En la Edad Media surgen los gremios, los trabajadores independientes empiezan a organizarse como gremios, el gremio de los panaderos, el gremio no sé, de las costureras, y vamos a encontrar que uno puede identificar un tercer formato de trabajo, que yo diría es como que son los antecesores de los empleados públicos, que son aquellos que están la corte que está rodeando al poder político, cualquiera fuera la modalidad. Y aquí voy a pasar a la forma organizativa política. En general, la organización política de la humanidad, hasta 200 años atrás, la humanidad se ha organizado permanentemente bajo figuras autoritarias o totalitarias de organización política. La democracia como formato organizativo político es novedoso. Si bien tenemos la idea de la antigua Grecia, era un formato excepcional, era una Grecia donde eran muy pocos los que participaban de esa democracia griega, eran solo hombres, eran solo de cierta clase social, era una democracia censitaria, o sea, era una democracia de unos poquitos. La democracia, como la conocemos hoy en el Estado moderno, es nueva, a partir del proceso revolucionario francés. Antes que eso, en estas modalidades de trabajo en que el ser humano estaba bajo esclavitud, o estos independientes que les menciono, o también estos funcionarios públicos que rodeaban a la corte, eran modalidades totalitarias o autoritarias jerárquicas de organizar la sociedad, donde no había participación, menos votaciones, y se mantenía y se traspasaba el poder político de esa manera. Y así vamos a encontrar al faraón, vamos a encontrar al emperador romano, vamos a encontrar a los reyes y emperadores toda la Edad Media, que son 1000 años, hasta llegar al rey absoluto, en tiempos del revolucionario, y también en los pueblos americanos y en el oriente, el sultán, en China, el rey también, los reyes también en América, las comunidades indígenas también se organizaron desde esta estructura jerárquica, con un rey o un príncipe, un inca, que era el que dirigía políticamente la organización, donde había una unión entre la religión, en general las religiones, y la religión y el aparato político, y una corte que rodeaba esta jefatura, donde están como les decía, los antecesores de los funcionarios públicos, porque era una corte que muchas veces compartía espacios físicos. Si ustedes ven en la historia, la arquitectura ¿cómo se llama?, del castillo medieval, el castillo era una ciudadela, donde no solo vivía el rey feudal, sino que vivía todo el aparato que lo servía, desde los cocineros, los sirvientes, era todo un aparato que estaba para servir al poder político, y que además el poder político se preocupaba de mantenerlo y conservarlo bien atendido, así como también ocurría en Egipto, también ocurrió en Roma. Podemos ver actualmente lo que el Kremlin, que es como la máxima expresión, que es una ciudad donde hay catedrales,
completa, todos vivían dentro de esa ciudadela sirviendo al poder político, y hacia afuera, ¿quiénes vivían? Los siervos de la gleba, los esclavos, los agricultores, los independientes, la gente que vivía a lo mejor en los pequeños burgos, mucha gente en el campo, el resto, digamos. Entonces tenemos una forma de organización política autoritaria o totalitaria, tenemos unas formas de trabajo independientes, otras generalmente sistemas de régimen de esclavitud, o estos funcionarios públicos, entre comillas, que en realidad el poder político lo que lo define, cómo se conservó históricamente fue, porque este señor feudal, este faraón, este emperador romano, claro, tenía todo este aparataje antecesor de los funcionarios públicos, que yo diría más que los funcionarios públicos son los antecesores de los funcionarios de exclusiva confianza, pero ¿qué los definía? Los definía, o por qué estaban ahí, porque tenían el poder militar, es decir, tenían el poder sobre el ejército, y eso les permitía conservar ese poder político. Y eso como dos cuestiones previas que quiero que las tengan súper claras, la forma de trabajo, la forma política, y un tercer concepto que me interesa que también como asentar, que tiene que ver con la historia humana, y es el concepto de derechos humanos o derechos fundamentales, que como tal, la primera vez que se los menciona con esa denominación es en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, en 1789, pero como idea, hoy día se entiende reconocida ya con mucha anterioridad en la historia humana, y se considera que es el cilindro de Ciro, 300 o 400 años antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, que era un cilindro escrito en lo que hoy día vendría a ser la actual Irak, eh, porque ahí está el Tigris y el Éufrates, estos ríos donde surge la humanidad. El cilindro de Siros, cuando es encontrado, se lee, es traducido, digamos, se logra entender lo que decía, y Ciro el Grande, cuando conquista a ciertos pueblos en aquella época, hizo algo que era distinto a lo que habían hecho todos los conquistadores hasta ese instante. ¿Cuál es que al pueblo conquistado le reconoce libertad religiosa y le reconoce ciertos espacios de libertad política, cuestión que después van a heredar los romanos? En su forma organizativa, cuando hacen su imperio, tenían distintas formas de sometimiento a distintos pueblos, no tenían la misma forma de organización política, y de hecho, nuevamente, como libro de referencia desde el punto de vista histórico, podemos revisar el Nuevo Testamento, y se van a fijar que en los tiempos de Cristo había un rey Herodes que era judío, y los romanos le respetaban ese espacio de organización política a ese pueblo conquistado. Había cierta libertad religiosa por los sacerdotes, pero también estaba este pretor romano, Pilatos, que era el que tenía realmente el poder de las armas. Pero en definitiva, ¿qué quiero sentar con esto? Que los derechos humanos se considera que como un primer indicio histórico de su existencia es en el cilindro de Ciro. Y luego, como se va evolucionando, pasando por Roma, pasando por la Edad Media, y se va constatando que los seres humanos de todas las razas, de todas las civilizaciones, siempre tienen ciertas características. Empezamos a darnos cuenta los seres humanos ciertas características a las que todos aspiramos. Todos queremos la vida, todos queremos libertad, todos queremos libertad religiosa, todos queremos libertad política. Nos vamos dando cuenta en una evolución política bastante dura, a través de guerras, pero que es un consenso que todos los seres humanos necesitamos aquello. Llegamos a 1215 en este proceso, que marca un hito importante, porque aquí, que tiene que con la historia de los derechos humanos, porque empiezan ya a surgir en alguna medida como idea incipiente, pero siempre vinculados ya a la limitación de este poder político del que yo les estoy diciendo. Es decir, teníamos un poder político que conservaba la totalidad del poder, también el poder de la fuerza, el poder militar, pero en alguna medida se empiezan a generar limitaciones históricas a este poder, y esas limitaciones históricas están vinculadas a los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos vienen a ser una primera limitación
de el poder político. La actual constitución nuestra, en el artículo primero y en el artículo quinto de la constitución, dice que la soberanía reconoce como único límite los derechos humanos de la persona, los derechos fundamentales de la persona humana. Es decir, ese concepto que ya venía desde la historia fue traspasado a todas las constituciones. Esto no fue una idea de Jaime Guzmán, eso es una copia de otros cuerpos jurídicos. Pero lo que quiero decir es que la idea de limitación del poder para asegurar derechos humanos empieza a evolucionar de a poco. Y en una manifestación concreta, si bien está la Carta de León, el 1118 en España, a nivel universal se entiende que es la Carta Magna de 1215 del rey Juan sin Tierra. Se llamaba Juan sin Tierra, no porque no tuviera tierra, porque tenía un poder bastante absoluto en la Inglaterra de 1215, y se le alzan, miren, no se les alzan los trabajadores ni el pueblo, no, se le alzan otras personas iguales de nobles que él, los señores feudales que estaban inmediatamente bajo él, que eran los condes, duques, tenían un poder político sobre sus respectivos territorios, pero consideraban que estaba muy limitado a propósito de este poder tremendo que tenía el rey inglés. Y se alzan y logran obtener de este rey, a través de un movimiento bélico, una carta que es la Carta Magna, que la pueden encontrar en internet, está con números romanos, es bastante cortita, y como 5 ejemplares, creo, actuales, reales, de las copias de esa carta. Una está en la Torre de Londres, a través de la cual los nobles ingleses le imponen al rey Juan la limitación de su poder político. Es decir, ellos le imponen la limitación a través de un documento que se llamó Carta. Fíjense lo que tiene que ver con el lenguaje. Hoy día hasta las constituciones, hoy día, uno de los sinónimos que se usa de la expresión constitución es la expresión carta. Se le llama muchas veces a las constituciones Carta Magna. Bueno, ¿de dónde viene la Carta Magna? La original Carta Magna es esa, la que los nobles ingleses logran obtener respecto del rey inglés. ¿Y qué dice la Carta Magna? Bueno, la Carta Magna reconoce por primera vez el due process of law, es decir, el debido proceso legal, y que nadie va a ser privado de su libertad sin un debido proceso legal. Es decir, se empiezan a reconocer ciertos derechos que después nosotros todavía no lo estamos llamando derechos fundamentales, pero estamos reconociendo que si yo voy a privar a alguien de su propiedad o voy a privar a alguien de su libertad, tiene que haber un juicio ante un juez independiente. Ya empiezan a surgir estas ideas. Bueno, y donde viene la máxima expresión de estas ideas va a ser con la Revolución Francesa, 1789, en realidad con todo el proceso de la Ilustración previo, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, todos los que también en Inglaterra después, pero es en ese proceso francés que además de la doctrina se concreta y se materializa en un proceso político, que es el proceso revolucionario, en la que por primera vez surge la idea de consagrar una constitución, y una constitución para limitar el poder político, y limitarlo para qué, en base para asegurar estos derechos fundamentales a todas las personas, a todos los hombres, decían en ese momento. Porque a propósito del trabajo, que lo voy a retomar ahora, cuando hablamos del trabajo, siempre se está hablando del trabajo de hombres, nunca se habla del trabajo de las mujeres. En realidad, en la historia no se habló mucho del trabajo de las mujeres, históricamente feminizados, dedicados sobre todo en funciones de cuidado doméstico y de niños y ancianos. Que después se traspasó también a la cultura de las profesiones universitarias, y tenemos profesiones totalmente feminizadas, como educador de párvulo, trabajo social, enfermería, etc. Pero bueno, me detengo en el proceso francés, puesto que es ahí donde efectivamente por la vía, en un proceso cruento, violento, en un alzamiento, pero termina en una imposición de una constitución y de una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Qué es lo importante de este proceso francés para lo que va a venir después y cómo va a afectar el trabajo? Porque en paralelo
los norteamericanos, y quiero hacer el parangón ahí con lo que va pasando con el derecho anglosajón. Voy a usar el ejemplo norteamericano, quizás el más, porque es de América, y porque quizás es el más influyente. Los norteamericanos venían de un sistema jurídico que es el sistema del inglés, que es el sistema del common law, que también lo tiene Nueva Zelanda, Australia, la India, que tienen este sistema que finalmente no es tan distinto. Tienen varios, o sea, yo lo considero más evolucionado que el sistema del derecho consuetudinario nuestro, que espera que es todo de ley escrito, que es el sistema escrito. Pero independiente de ello, la influencia francesa en el proceso norteamericano de un tiempo antes se produce también a través de un francés, que fue el Marqués de Lafayette. Entonces, los norteamericanos tienen la primera constitución finalmente, el concepto que hoy día lo entendemos, pero desde la lógica del common law. Y ellos es en 1776 que tienen, que tienen el proceso de independencia, dictan una constitución que parte diciendo, we, the people of the United States of America, o sea, nosotros, el pueblo, usan la expresión pueblo, the people of de los Estados Unidos de América. ¿Y qué es lo que hacen en esa constitución? Distribuyen el poder. Entonces, distribuyen el poder y dicen, va a haber un poder judicial, va a haber un poder legislativo, va a haber un poder ejecutivo, y sobre todo entre los estados, porque son un estado federal, para limitar el estado entre sí, cómo se va a organizar esta confederación. Y luego a través de las enmiendas van incorporándoles lo que se llaman los derechos fundamentales. Por eso ustedes pueden haber visto en las películas la enmienda número tanto, la enmienda tanto, los derechos y todo su sistema político tiene mucho que ver con el reconocimiento de los derechos fundamentales y de las libertades. Nosotros, más directamente luego del proceso francés, lo que aquí ocurrió fue que con posterioridad viene un dictador en Francia, que fue Napoleón Bonaparte, con todo lo que ocurrió en Francia, y ahí con Napoleón invade España, y al invadir España, recuerden que nosotros éramos colonia española, estas ideas pasan hacia las colonias. Nosotros también teníamos nuestros próceres independentistas, O'Higgins, Carrera, que son distintos, tenían distintas opiniones, y varios de nuestros próceres, o que consideramos padres de la patria, habían ido al extranjero, habían estado en Inglaterra, O'Higgins había estado en la logia lautarina, Carrera había ido a Estados Unidos a tener la primera escuadra nacional, pasó por Buenos Aires, creo que ahí fue donde se destruyó. Pero eran personas que ya también se habían imbuido en alguna medida de las ideas de la Ilustración, y que finalmente se masifican hacia las colonias con el proceso de invasión que hace Napoleón de España, y colocando a su hermano José Pepe Bonaparte en el reinado de España. Entonces, nosotros, cuando nosotros tenemos nuestro primer proceso llamamos de independencia, lo que nosotros ahí tuvimos fue el 18 de septiembre, en realidad no es la independencia, sino que es un primer acto de soberanía de los que nacidos acá. Nosotros también empezamos con el proceso de redacción de cartas. Primero, la Carta de 1811, en la que influyeron los Carrera, O'Higgins. Tenemos la Constitución de 1818, la primera que le llamamos Constitución, que es la Constitución O'Higginista, que yo se la recomiendo, se la lean, está en internet, la pueden buscar y se van a espantar, porque parece un catálogo de consejos morales, de normas morales, eso parece, de cómo portarse bien. Eso era la Constitución de O'Higgins de 1818. Después vamos a tener la del 33, la del 25 y la del 80. Pero en el fondo la del 33, la del 25 y la del 80 son las que más incidentes en nuestra historia. Pero ya teníamos la idea, que viene de Francia, del proceso revolucionario, de tener estas cartas. ¿Para qué estas cartas se les llaman constitución? ¿Para qué? Para organizar el poder político. Y para organizar el poder político, y este poder político, ¿para qué? Para asegurar derechos humanos. Y aquí, a propósito de la influencia del proceso liberal francés, es muy importante qué va a ocurrir con el trabajo en el proceso revolucionario, con el proceso revolucionario francés. Puesto que, bueno, aquí hay distintas visiones en los historiadores, pero finalmente quienes empujaron muy fuerte el proceso revolucionario francés fue la burguesía francesa, más que las personas del campesinado, sino que la burguesía que estaba interesada, que eran los pequeños profesionales,
o pequeños industriales ya de los burgos que habían adquirido bastante poder y que estaban bastante incómodos con este rey que tenía concentrado todo el poder político. Bueno, eso quizás como fenómeno, pero el hecho es que una vez que el proceso se consolida, el proceso revolucionario a través de las cartas que aseguran derechos fundamentales, se organiza también el poder, hay un consenso en que se va a organizar en base a un sistema democrático, es decir, a una elección periódica de las autoridades políticas cada cierto tiempo y se va a estar rotando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo voy a organizar yo el Estado puertas adentro? ¿Y qué va a ocurrir con el trabajo de estos independientes que yo le mencioné, que siempre han existido? El carpintero, el gaffiter, la modista, eh, que siempre ¿qué va a ocurrir con estos trabajos, con estos gremios? ¿Qué va a ocurrir con este trabajador del sector privado que ya no va porque una de las primeras consecuencias de estas declaraciones de derechos humanos es la abolición de la esclavitud? Eh, porque se consagra el principio de la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales y no hay esclavos. Entonces, esto de asegurar derechos humanos supuso también un cambio económico en la forma organizativa de las comunidades políticas, porque ya no ibas a tener finalmente la esclavitud como formato económico de organización de las sociedades, porque íbamos a ser todos libres e iguales. Lo cual es un avance dentro de la evolución histórica. Entonces viene la abolición de la esclavitud, vamos a estar organizados en un régimen democrático. Bueno, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Pues, ya no va a haber esclavitud. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer, si no hay esclavitud, ¿cómo va a ser la modalidad de trabajo, que no se le llamaba trabajo, o de faena, o de obra, de las personas para sobrevivir? Pues ya no van a ser esclavos. Entonces, aquí es muy importante cruzar el fenómeno jurídico-político con el fenómeno social, porque junto con cuando empieza el proceso de abolición de la esclavitud, por lo menos en la Europa continental, ocurre relativamente en paralelo al proceso de industrialización de esta misma burguesía que había impulsado el proceso revolucionario. Entonces empieza a surgir la sociedad del capital, o sea, conjunto con el afianzamiento de las constituciones y el formato organizativo político, viene todo el surgimiento del capitalismo en la lógica de la primera revolución industrial. Es decir, la historia nos muestra que viene un proceso que cambiamos, salimos de la esclavitud e entramos a un proceso casi inmediatamente causal, donde hay hombres, mujeres y niños trabajando por salarios miserables, en jornadas misérrimas, que dieron origen a un drama social, a procesos violentos, de rabia, muy legítima, comprensible, durante el siglo XIX, que da origen a fines del siglo XIX a la idea de solucionar esto de una forma. Surgen los socialismos utópicos, Owen, Fourier, Saint-Simon, surgen los socialismos reales, Marx, Engels, surge la doctrina social de la Iglesia con Leo XIII, que vienen a tratar de abordar el fenómeno del trabajo, que este trabajo que había sido esclavo antes, hoy día viene a ser igual de esclavo, pero en un formato con unos documentos que dicen que somos libres e iguales. Porque ¿qué estaba pasando con estos trabajadores en el sector privado? Por lo menos desde la perspectiva del derecho continental, que es el que le damos nosotros. Desde la perspectiva del derecho continental, y aquí hay un problema, cuando la norma dice que las personas son libres e iguales, esa es una declaración de principio, que está en la Constitución, pero eso finalmente es una aspiración ontológica, es una declaración ética, las personas son libres e iguales. El problema está de esa declaración es que cuando esa norma se baja a las leyes, que en lo concreto se trató de los códigos civiles, en particular el Código Civil de Napoleón, nosotros tuvimos mucha influencia en el Código Civil nuestro de Andrés Bello de 1855, del Código de Napoleón. Lo que ocurre ahí es que bajo la lógica, se parte de la lógica de que las personas son libres e iguales y se regulan una serie de vinculaciones contractuales entre las personas partiendo de la hipótesis fáctica, no lo dice la norma. Las normas que regulan los contratos de compraventa, los actos jurídicos, las obligaciones,
que están reguladas en el Código Civil, no dicen todas las personas son libres e iguales, eso lo decían las constituciones, pero parten la regulación normativa dando por hecho que las personas son libres e iguales. Entonces se regulan una serie de contratos y obligaciones partiendo de la hipótesis de que las personas ya no ontológicamente, sino que en la realidad son libres e iguales. Entonces se regulan las obligaciones y los contratos como si fuéramos todos iguales. Voy a dar un ejemplo. La compraventa, tenemos la compraventa, el arrendamiento, pero a mí me interesa mucho lo que pasa con el trabajo. En el caso del trabajo, y esto pasó en Chile, pasó en general en América, o en los países del derecho continental, pasó durante el siglo XIX, en pleno proceso de las revoluciones, de la revolución industrial, y que aquí finalmente llega a su máxima expresión a comienzos del siglo XX, el fenómeno de la matanza de la escuela Santa María, y todo el proceso de la salitrera. ¿Cómo se contrataban esas personas en el trabajo? Estaban contratadas bajo el Código Civil, no existía derecho al trabajo. No eran mirados como trabajadores, para el Código Civil eran libres e iguales. Entonces hay un contrato que todavía está en el Código Civil, está regulado actualmente, ahí está, nunca fue eliminado, y bueno, no tiene que ser eliminado, pero que es el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales. Supuestamente, en la lógica de la libertad e igualdad que se traspasa desde la mera declaración hacia, se considera casi una realidad, igual que la declaración ética, como las personas son libres e iguales para firmar, suscribir un contrato de arrendamiento de servicio. Entonces yo soy una mujer pobre, que necesito mantener sola, abandonada, con mis hijos no reconocidos, por ejemplo, por el padre, y necesito y encuentro trabajo en una salitrera que es dueña de un señor inglés que tiene mucho dinero y me dice, usted va a trabajar y yo le voy a pagar con ficha en una pulpería, y a cambio va a tener casa y comida para su hijo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decir que sí, y voy a firmar ese contrato de arrendamiento de servicios inmateriales. A cambio de eso, porque es necesario para mi sobrevivencia. Es decir, dos personas desiguales, alguien que está prestando el servicio en la realidad y el dueño de la organización de medios del capital, firman un contrato que para la ley, que es el Código Civil, los considera iguales, como si estuvieran en igual condición de poder. Entonces, lo que eso provoca en la realidad es que en rigor no hay dos voluntades en los contratos. Hay una sola voluntad, la del dueño del negocio, la del dueño de la empresa, la del dueño de la salitrera, el dueño de la industria. Pero la voluntad del trabajador, el trabajador no tiene voluntad, la trabajadora no tiene voluntad ninguna, porque acepta, no tiene y acepta salarios misérrimos, acepta condiciones de trabajo extremos. ¿Por qué? Porque necesita sobrevivir. Entonces, tenemos una constitución que dice que son libres e iguales, pero que cuando se transformó en ley, las normas que regularon los contratos parten del hecho que la realidad de esas personas son iguales y las tratan los códigos civiles como iguales, pero al no ser iguales en la realidad, hay un solo perjudicado, que es el trabajador. Y esto da origen a las revoluciones, o sea, desde el punto de vista del derecho, estas personas que están explotadas en estas condiciones de trabajo infrahumanas no tienen una salida jurídica para asegurar un trabajo digno, con unas condiciones limitadas de jornada, con un salario mínimo, con ciertas condiciones que te aseguren también seguridad social. Entonces, ¿qué da origen ocurre todo el fenómeno de la primera revolución industrial, que fue muy dramático, muy violento en la Europa del siglo XIX, aquí también hubo, hasta que surge, ya a comienzos del siglo XX, la OIT, y empieza a surgir el derecho del trabajo. Tiene este antecedente que se empiezan a preocupar, como les decía, empiezan a surgir los socialismos, la doctrina social de la Iglesia, es decir, empezó la comunidad política en alguna medida a preocuparse del fenómeno. Y surge el derecho al trabajo, también va a surgir el derecho al consumidor en la misma lógica, finalmente, que en alguna medida sale de la lógica de la libertad y la igualdad. O sea, yo considero que no se sale, sino que finalmente es la misma lógica, pero mirada de una manera distinta. En el fondo, lo que hace el derecho al trabajo es decir, yo quiero igualdad, pero igualdad real. Porque si usted me va a regular, como el Código Civil, el contrato de servicios inmateriales, como si fuera yo igual que el mega empresario, sí, igual, y los dos tenemos las mismas obligaciones, los dos tenemos los mismos deberes, resulta que no hay ninguna posibilidad, eso
el único que pierde soy yo, como trabajador, porque soy la parte débil. Entonces surge el derecho del trabajo, que se viene a hacer cargo de esta necesidad de asegurar la igualdad de la parte débil de las relaciones contractuales, sobre todo en el espacio del trabajo. ¿Para qué? Para asegurarle libertad de contratación. Es decir, sin igualdad yo no voy a tener libertad, y de eso se tiene que hacer cargo el derecho. Y surge el derecho del consumidor, de hecho consumo tiene esa misma historia, y surge el derecho fundamentalmente del trabajo, que viene a asegurar igualdad para que ese trabajador tenga libertad. ¿Qué mecanismos fundamentales que uno puede encontrar en los códigos del trabajo o las leyes laborales, más que digamos el código del trabajo? Las leyes laborales tienden a asegurar mínimos irrenunciables. Es decir, no puedo, el propio legislador, los contratos de trabajo no pueden bajar de ciertos mínimos. Salario mínimo, jornada mínima, tope jornada, etc. O sea, nadie puede salirse de eso. Entonces, desde esos mínimos hacia arriba se puede pactar libremente, pero hacia abajo nada, es intocable. Se aseguran mínimos irrenunciables, se vienen a asegurar también, sobre todo, fundamentalmente, a través de los derechos colectivos y el derecho a la sindicalización, porque una de las formas que pueden negociar libremente quienes están en situación de debilidad es a través de la asociatividad, o sea, juntándose todos para quedar igualados frente a esta organización de medios que es muy grande. Y surge la idea de la negociación colectiva y el derecho a huelga como herramienta de fuerza frente a este poder de medios para poder igualar las condiciones de negociación y por lo tanto tener libertad. Entonces, no hay libertad sin igualdad, pero igualdad real. Entonces, cuando tenemos normas como los códigos civiles, que venía la idea de las constituciones, que parten de una regulación que supone que somos iguales en la realidad, tenemos un problema, que era el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales. Y eso cambia con las normas de los códigos del trabajo. ¿Y qué pasó en el sector público? Bueno, ¿qué pasó con los, primero que nada, quiero decirle qué pasó con los independientes. Los independientes en esta historia siempre han quedado a la mano de Dios. El independiente real, no el informal, sino que el independiente real. Estoy hablando, actualmente puedo decirle que puede ser un fotógrafo, la persona que saca fotografía. Todavía se sigue regulando por el contrato de arrendamiento inmateriales. El abogado independiente, el médico independiente, las profesiones liberales, el gaffiter que le viene a arreglar las cañerías a las casas de ustedes, o que les arregla el calefón, el gaffiter es un independiente. El carpintero, la costurera, la modista, siguen siendo independientes, son oficios independientes que por su propia naturaleza lo han sido siempre. Y esos oficios siguen regulados, finalmente, de acuerdo al Código Civil, por el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales. Y ahí hay un drama, porque es un trabajo y son trabajadores. La diferencia está que, a diferencia de los trabajadores que hemos estado hablando, los que son las víctimas de la revolución industrial, los que hoy día están regulados en su gran mayoría por el Código del Trabajo, esos son trabajadores subordinados y dependientes a una organización de medios. Reciben una remuneración porque reciben órdenes de una gran organización de medios. El problema está que los independientes no dependen de una organización de medios, sino que tienen muchos mandantes o clientes, o como quiera llamársele, que son iguales, no son el trabajador independiente no es explotado por el retail, por Falabella, por el dueño de la banca, por Cencosud, por Horst Polman o Andrónico Luxich. El independiente tiene pequeños mini explotadores, que son pares, que son sus pares. El gaffiter tiene pequeños mini explotadores, que son personas, otras personas. Esos son explotadores. ¿En qué sentido? Entonces ahí empieza como a cuadrar como quizás la idea que ha surgido en los últimos 20 años de asegurar también en el espacio del empleo los derechos fundamentales, porque más que una explotación ahí hay un abuso muchas veces. Pero voy a dejar hasta ahí el tema de los independientes, solo decir que hasta el día de hoy los independientes están organizados a través de colegios profesionales, el colegio médico, el colegio abogado, el colegio arquitecto, el colegio no sé cuánta cosa, que en realidad son organizaciones de trabajadores poco idóneas, a mi modo de ver, para asegurar finalmente las condiciones de dignidad y sobre todo el gran déficit que tiene el trabajador independiente, que son las condiciones de seguridad social, sobre todo considerando que se estimaba antes de la pandemia que al 2030 el 30% de la población mundial iba a ser independiente real, no informal laboral. Y con la pandemia no hay estadísticas
que yo sepa, que tenga conocimiento actualizado, pero evidentemente el proceso, a propósito de la cuarta revolución industrial, que es la de la robótica, evidentemente el proceso de independización de muchos trabajadores se adelantó en términos temporales, sobre todo con el uso de las herramientas como el Internet para trabajar. Y ahora voy a llegar al gran trabajador que a mí me importa y que nos convoca, que es el trabajador público. Entonces aquí voy a demorar como 20 horas más que con el que voy a terminar. Los trabajadores del sector privado están en este problema de la igualdad con libertad, ¿cierto? Bueno, el trabajador público tiene el mismo problema y peor. Yo les dije que en el caso del trabajador privado, que se vincula a las revoluciones del siglo XIX y todavía es la tensión actual, es en el fondo el reconocimiento de la igualdad real para que se le reconozca su voluntad. No hay nada más humano, y los derechos parten de eso, no hay nada más humano que la voluntad, porque de la voluntad depende la libertad. O sea, la voluntad, nosotros somos los únicos seres racionales y libres, o sea, capaces de voluntad, de tener una autonomía de la voluntad, y esa voluntad se empieza a limitar o restringir cuando sufrimos ciertas presiones externas, como una equivocación o un error, o alguien nos engaña y nuestra voluntad es engañada, o sufrimos fuerza física o fuerza moral que nos lleva a tomar decisiones que no son consentidas. Cuestión de la que se ha hecho cargo el derecho. Entonces, finalmente, es muy importante para que tú seas reconocido por el legislador como sujeto de derechos humanos y también de derechos laborales, de todo tipo de derechos subjetivos, que se reconozca tu voluntad. Porque en la medida que no hay voluntad reconocida de la persona, tú eres mirado como un objeto para el derecho, pero no como un sujeto, porque no puedes manifestar o expresar voluntad, porque el derecho no te está igualando y no te está dando espacio para manifestar esa voluntad y para manifestarte libremente en ciertas condiciones, que fue lo que pasó con el caso del trabajo subordinado y dependiente, sobre todo en el siglo XIX, bueno, sí, hasta el día de hoy, pero en el fondo cuando se manifiesta y surge la expresión código del trabajo, surge el derecho al trabajo, la laboralización, surge finalmente históricamente ahí, pero el fenómeno sigue sumamente vigente, el tema de la asimetría de poder entre una gran organización de medios y una persona subordinada y dependiente, y lo que hace finalmente la ley laboral es reconocerlos como sujetos, en la medida que les reconoce una voluntad y establece estos mínimos irrenunciables que en el fondo viene a proteger la voluntad de esos trabajadores en situaciones asimétricas, su libertad, reconociendo la libertad sindical. Bueno, en el caso del sector público lo que sucedió es un fenómeno que yo quiero distinguir entre entre lo que ocurrió con el derecho al common law, dije que me iba a centrar en el derecho norteamericano, y lo que ocurre con el derecho continental. En el derecho continental, es decir, el derecho escrito que fue el nuestro, fundamentalmente a través de la consagración del principio de legalidad como límite del poder, es decir, lo que la ley dice es solo lo que puede hacer el poder público, por lo tanto ese es el límite para el poder político. Ocurre lo siguiente, en la democracia se va a dividir el poder en tres, ¿cierto? Fundamentalmente, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, este poder va a estar limitado puertas adentro por el principio de legalidad, es decir, solo pueden hacer las autoridades o los funcionarios lo que la ley diga, lo que la ley les permita. Y surge la idea de que el derecho público, es decir, el derecho que regula todo lo que es el poder, es un derecho distinto al derecho, al resto del derecho, al que regula las relaciones entre todas las demás personas. Es decir, este derecho que regula las relaciones del poder político entre sí o con los ciudadanos es un derecho especial, que se va a llamar derecho público, derecho administrativo. Eso es muy francés. García Enterría, que es un gran administrativista español, a propósito de esto dice que cuando se estructura el nuevo Estado de Derecho luego de la Revolución, desde esta perspectiva con Constitución, consagración de derechos humanos y la división del poder, hubo que pagar un precio por hacer esto, porque esto fue una tremenda novedad. O sea, para nosotros hablar de Constitución hoy día es un dulce, pero imagínense lo que era hace 200 años atrás, era una palabra nueva. Derechos humanos en una expresión nueva. Son conceptos que habían tenido una evolución política, pero se estaba haciendo algo nuevo.
Entonces, en ese contexto, García Enterría dice, y emula en esto a un autor suizo que también lo dice, no recuerdo el nombre, en orden que este Estado de Derecho tuvo que pagar un precio por organizar este poder así, por dividir el poder, porque el poder había estado acumulado en uno durante miles de años, se divide, y se organiza el Estado democráticamente, pero hay que pagar un precio para conservar el poder. Y ese precio se pagó puertas adentro, a través de la forma como se estructuró el poder puertas adentro. Entonces, se separa el derecho, surge esta idea del derecho público. ¿Por qué dice esto García Esterría? Claro, dice, porque puertas adentro el poder se organiza de la misma manera como se organizaba el Estado absoluto previo, el del rey absoluto. Y el rey absoluto era heredero de la Edad Media. Entonces se organiza con conceptos como la lealtad, la fidelidad, la jerarquía. Se cambia la obediencia al soberano por la obediencia al bien común, a un bien superior, en la que la persona que es llamada, el trabajador que es llamado funcionario, en alguna medida se oculta bajo esa expresión el que hay una persona que es funcionario, porque está al servicio del bien común, de la función pública, o sea, por un bien superior que es intangible, que nadie conoce, o que todo o cada cual podrá interpretar, pero este bien superior que es el bien común, tiene que estar materializado por estas personas llamadas funcionarios, y que por lo tanto no son observados del derecho y desde la mirada política como personas o como sujetos de derechos que puedan exigir, sino que son mirados como objetos para eh, prestar una función pública, y por lo tanto el derecho se hace cargo de eso, no los mira como sujetos de derecho, que son de partida del siglo XIX. No los miraron nunca como trabajadores, con derecho a jornada, seguridad social, nada. Ustedes son mirados como las personas que tenían este deber ético por sobre izquierdas y derechas de prestar la función pública. Entonces, frente a eso, ustedes callados, legislador callado, ustedes no tienen derecho, ustedes son un objeto para cumplir esa función. ¿Y qué qué empieza a ocurrir? Ya desde el siglo XIX. En esta lógica, por eso cuando García Enterría dice hubo que pagar un precio puertas adentro para esto, dice, surge el derecho administrativo, y usa esta expresión, dice, fue el precio de la disidencia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, con el precio de la disidencia? O sea, con el precio por romper con el Estado absoluto previo fue la forma como se estructuró el Estado puertas adentro. Y en esa lógica, como ustedes no son mirados, estas personas que van a estar a cargo del bien común, de la función pública, por sobre el bien y el mal, que no son mirados como sujetos, sino como objetos para el cumplimiento de esta función pública, ¿qué régimen jurídico los va a regular? Y ahí un señor, que era un dictador, que era Napoleón, dijo, yo tengo una idea, dijo, porque tenía un problema, que tenía ciertos grupos intermedios en la Francia de 1820 que eran muy poderosos, que eran la iglesia y el ejército, que eran parte del Estado, y él necesitaba mantenerlos bajo control. Entonces ahí los juristas napoleónicos tienen la idea de organizar el Estado en esta lógica de mirar al funcionario, que no se va a llamar trabajador, ni se va a llamar persona, ni se va a mirar como sujeto de derechos, no celebra contratos, eso es impensado. Organizarlo bajo un régimen jurídico que se van a llamar estatutos. Los estatutos surgen, la figura estatutaria surge en la Francia napoleónica, en la restauración napoleónica, y la idea es regularlos bajo una lógica jerárquica absoluta, que es piramidal, donde al trabajador, que es llamado funcionario y que no se lo reconoce como trabajador, no se le reconoce, más que no reconocérsele derechos, se le desconoce absolutamente su voluntad. Está sujeto a un poder jerárquico de mando, donde solamente es obediente y leal, y no tiene opinión de nada. Si bien se fueron, aquí quiero hacer una precisión, se fueron, a mí me llama mucho la atención porque hay poca literatura sobre cómo fue la organización del Estado
chileno en el siglo XIX. Lo que hay es generalmente de historiadores más que de abogados. Lo que yo he podido encontrar es algunas referencias que han hecho algunos historiadores, uno de ellos Jocelyn Holt, no el candidato, el abogado que es historiador también, y otro autor que han hecho algunos estudios en base, sobre todo, los archivos del antiguo Tribunal de Cuentas, que es el antecesor de la Contraloría General de la República, y en los archivos del Ministerio de la Hacienda, como para entender si había un sistema de estabilidad, por ejemplo, en el siglo XIX. Y no había, no había, pero sí le llamaba la atención, y ahí hay un autor que yo creo que tiene una equivocación, le llama la atención que entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, según ese autor, en Chile sí había un sistema de estabilidad en el empleo público de hecho. ¿Por qué dice él? Porque había familias completas trabajando para el Estado, completas, familias enteras, pero ¿cómo se llama? Pero la estabilidad que, que logra identificar es entre 5, 6, 10, máximo 20 años, pero que hay burócratas que han hecho toda una vida dentro del aparataje estatal. Y algunos de ellos son familias enteras, como dice este autor. El problema es que eso todavía tiene una reminiscencia con el sistema de burocracia propio de la colonia, que tiene que ver con una lealtad al gobernante político de turno. No es un sistema objetivo de estabilidad en el empleo, es un sistema subjetivo. Es decir, estamos hablando de trabajadores que son mirados como sujetos, o sea, como objetos para el cumplimiento de una función pública. En Chile todavía no habían estatutos en ese momento, la habían inventado los franceses, pero no habían estatutos, pero están mirados como objetos, no como sujetos, pero este objeto para el cumplimiento de una función pública además le es leal al gobernante político de turno, porque no hay un sistema de estabilidad objetivo. Entonces, dependiendo del gobernante de turno, es que si estás o no estás en el poder, y eso es propio en el cargo, y eso es propio del sistema de burocracia, que ya en 1884 lo estructura Max Weber, y nosotros lo vamos a tomar en el sistema de estatutos después, pero más que nada se parece también al sistema colonial. Si ustedes revisan la historia del barón de Valenari, que es el papá de Bernardo Higgins, el Ambrosio Higgins, fue un burócrata, llegó desde a fines del siglo XVIII, era un irlandés, llegó a España y empezó de los cargos más abajo, tuvo una especie de carrera, como carrera funcionaria, entre comillas, llegó a América, llegó a Chile, aquí fue papá soltero, siguió su carrera, abandonó al hijo, siguió hacia el Perú, y terminó de virrey del Perú. Él hizo una carrera funcionaria, entre comillas, donde la estabilidad dependía de su lealtad al rey de España. Bueno, en España, una vez que nosotros nos organizamos, por lo menos por esta escasa literatura que hay, como les decía, sobre Chile, al parecer se siguió la misma lógica, y no sería nada de extrañar porque era lo único que conocían, en orden a que el funcionario, que es mirado como objeto para el cumplimiento de una función pública, se mantenía en el cargo en la medida que era leal al gobernante político de turno. O sea, no había un sistema de estabilidad asociado al régimen democrático, propiamente tal. Esto por lo menos durante todo el siglo XIX. En Chile, bueno, en el sistema anglosajón, en el norteamericano, surge la expresión de sistema de reparto, o spoil system, como le llaman ellos, en la primera mitad del siglo XIX. Gonzalo Cistena me está mandando un WhatsApp. No me demoro mucho, ya, en los 10 minutos que quedan, perfecto, me redondeo los 10 minutos que quedan. En el sistema de spoil system de los norteamericanos, o sistema de reparto, porque este tema de la estabilidad se empezó a plantear por una razón política antes que nada, y social, que se juntó. Los norteamericanos, durante la primera mitad del siglo XIX, fundamentalmente consideraron, y ellos fueron los que acuñaron la expresión spoil system, o sistema de reparto, llevaron el sistema democrático a su máxima expresión, o sea, extrema. Recuérdense que ellos hasta el día de hoy incluso eligen democráticamente, tienen el sistema de jurados para decidir en justicia, eligen democráticamente ciertos jueces, ciertos fiscales, es decir, ellos extremaron en la primera mitad del siglo XX el sistema democrático y consideraron legítimo que el gobernante de turno, electo democráticamente,
cada vez que cambiara el gobierno, sacara a todo el resto y pusiera a sus propios funcionarios. O sea, porque eso era propio de la democracia. Pero ya a mediados del siglo XIX, en el sistema anglosajón se empiezan a dar cuenta que esto genera una cierta ineficiencia. Que con funcionarios serviles o flojos, o que no que están ahí, o que empiezan surge el clientelismo, y es a fines del siglo XIX, en 1889, que en el sistema federal norteamericano se dicta una ley, la Pendleton Civil Act, ya existían los partidos republicano y demócrata, en orden a que tiene que haber estabilidad en el empleo federal. Estamos hablando de un sistema donde no existe ni siquiera el Código del Trabajo, pero en los Estados Unidos de América existe estabilidad en el empleo federal. A lo menos a la época de Clinton se sabe que el 90% de los empleos federales era estable. A propósito de la transición Biden-Trump, si ustedes se fijan, Trump, o empiezan a hacer el proceso de transición, si alguien lo siguió, empiezan a salir las autoridades políticas, que vendrían a ser los de exclusiva confianza política. Pero ya hacia abajo hay ciertos empleos que de repente uno parece en la noticia, esta persona viene desde los tiempos de Obama y siguió en los tiempos de Trump, claro, porque ocupaban ciertos cargos que son propios del empleo federal, que no dependen de la autoridad política. Bueno, nosotros hicimos esa opción, tuvimos que hacerla derechamente, ya de manera explícita, con la opción por el sistema de carrera funcionaria, que se establece en la Constitución del 25, y consecuencialmente, el año 27, 2 años después, se crea ¿cómo se llama? La Contraloría General de la República, y se crea el primer estatuto. ¿Y estatuto cómo? De nuevo, ustedes donde no están mirados como sujetos, son mirados, si ustedes leen el estatuto administrativo actual, con todas las modificaciones que se les ha hecho. Primero que nada, no los considera trabajadores, es decir, por lo menos hay un montón de normas que los dicen trabajadores, pero no los dice así, explícitamente. Segundo, no trata de no regularles la voluntad. Ustedes están sujetos a un poder jerárquico disciplinado, y tienen que ser obedientes y leales, conceptos que son medievales, que a su vez recogió el rey absoluto francés, y pasaron después del proceso revolucionario, como dijo García de Terría, el precio de la disidencia. Lean el artículo 34 de la ley 18834, la definición que da de funcionarios públicos para los efectos de las calificaciones. Hoy, ese concepto hoy, y pregúntense si esa persona existe. Bueno, y desde esa perspectiva, ustedes como funcionarios siguen siendo mirados como funcionarios, como objetos para el cumplimiento de una función pública, y no como sujetos de derechos. Entonces, si bien tienen una serie de derechos que dice el Estatuto Administrativo, dice derecho a la licencia médica, derecho a las vacaciones, derecho, no sé, a permiso, etcétera, pero aquí lo que fundamentalmente no hay es el reconocimiento de ciertos espacios de expresión de la voluntad del trabajador y espacios de libertad del trabajador, porque siguen siendo mirados como objetos para el cumplimiento de una función pública. Si bien estos que se llaman derechos, yo le llamaría en rigor beneficios, pero en el fondo ustedes están más que nadie, están expuestos, por ejemplo, a las vulneraciones de derechos humanos, más que los derechos laborales, puesto que su voluntad no está reconocida en el estatuto, es su expresión de voluntad, tampoco desde el punto de vista sindical. La ley 19.296 es ley de asociaciones de funcionarios de administración del Estado, pero le cambian el nombre, todos sabemos que es un sindicato, pero en términos, si tú lees la ley, no les dice sindicato. Entonces, hay un espacio por construir que suponga reconocer a estas personas como sujetos trabajadores, y en cuanto a sujetos trabajadores, sujetos que tienen una voluntad y por lo tanto son sujetos de derechos, y no de beneficencia, y de derechos laborales y de derechos humanos, sin perjuicio de que estén subordinados y dependientes a un poder de mando. Pero aquí lo que ocurre con el régimen estatutario es que es mucho más que eso. Ustedes no son mirados como personas sujetas a una voluntad, o sea, con una voluntad.
Y quiero terminar diciéndoles que dentro de esta lógica, que es dramática, estatutaria, que es autárquica, una de las cuestiones que no se les reconoció nunca a ustedes, que venía del sistema francés, que en Chile ocurrió a raíz de otras historias, lo podemos especificar otro día, fue el negarles el acceso a la tutela judicial efectiva, es decir, el negarles el derecho a acceder a los tribunales en reclamo del ejercicio de sus derechos, porque en la lógica del estatuto que inventa Napoleón, el Estado se autocontrola a sí mismo generalmente a través de órganos autónomos. Dícese Contraloría General de la República. Acuérdense que nosotros copiamos la lógica de los estatutos para establecer el sistema de carrera con un militar, que fue Carlos Ibáñez del Campo, año 27. O sea, y lo inventó un militar, otro militar, Napoleón. De hecho, en la dictadura que hubo en Chile, fíjese que no hicieron nada de la dictadura por cambiar el estatuto administrativo. Sí hizo todo para destruir el Código del Trabajo. No así los estatutos administrativos, porque son un espacio donde los gobiernos autoritarios se despliegan con mucha facilidad y con mucha bondad, porque es un espacio que donde pueden navegar muy fácil el poder de mando, porque no le reconoce ninguna voluntad a sus subordinados. Sus subordinados son obedientes, algo militarizados. Alguien una vez dice, no, pero los militares tienen otro tipo de regulación, es la misma. Si lo que la hace distinta, finalmente, son quizás muchas las prácticas, pero finalmente son lógicas jerárquicas y disciplinadas, con algunas especificaciones, más allá uno que otro, pero siguen siendo las lógicas estatutarias jerárquicas y disciplinadas, donde a ustedes no se les reconoce la voluntad y por lo tanto no son sujetos de derechos, sino que son objetos. Y a estos objetos les voy a dar licencias médicas, les voy a dar vacaciones, etcétera, como quien le regala algo, pero su voluntad no está reconocida. Y bueno, y por cierto, si no tienen voluntad, lo que hacen estas normas es negar el conflicto ex antes. Estos regímenes estatutarios sirvieron mucho para la organización de los totalitarismos muchas veces a mediados del siglo XX, que colapsaron, dan origen al burócrata, pero ¿a qué voy? ¿Por qué no era necesario que hubiesen tribunales donde estas personas podrían reclamar sus derechos? Es obvio, porque en la lógica que usted no los mira como sujetos de derechos, sino como objetos, pero ¿de qué vas a ir a reclamar si tú no tienes derecho a nada? Por lo tanto, el conflicto es imposible que exista, es negado por la ley desde antes, no puede existir conflicto, porque ellos son objetos. Para que haya un conflicto requieres dos voluntades chocando. El del empleador y el trabajador, por ejemplo. Pero si tú eres reconocido como sujeto, ¿qué conflicto va a existir? Como no existe conflicto, por lo tanto yo tengo nada que solucionar y por lo tanto no tengo que asegurarles el acceso a acciones judiciales y a tribunales de justicia, porque no hay nada que solucionar. Pero en realidad había todo que solucionar, porque el conflicto llega a ser entonces, no sé si se fijan, y con esto termino, que en el sistema del funcionario público lo que terminó sucediendo es que, si bien en el sector privado no había igualdad real o material, ¿te fijas? En el caso del sector público, pero sí había una igualdad aparente en la norma, que es legal, que estaba mal redactada, porque, o sea, no mal redactada, pero que era de los códigos civiles. El caso del sector público es peor aún. Por el caso del sector público a nivel legislativo, no es que no les reconozcan igualdad, es que simplemente no les reconocen. No los reconocen, al no reconocerles como sujetos, no les van a reconocer ninguna igualdad ni ninguna libertad para manifestar voluntades, porque ustedes no son mirados como sujetos. Su voluntad no está asegurada en el marco normativo que los regula. Y por lo tanto, no tienen tampoco mucho acceso a acciones judiciales, porque, por lo que les decía, es imposible que exista el conflicto si ustedes no tienen voluntad, porque es negado con anterioridad. Bueno, y con eso culmino. Yo creo que me demoré como una hora, que era lo que quería nada más ver. Quedan muchas cosas disculpen lo fome para hablar, pues, pero espero que hayan ido sacando algunas cosas. Si tienen alguna duda, ¿les puedo aportar algo? No, muy, muy agradecido. Brillante la exposición.
atendida, digamos, a los temas que hoy día teníamos que tratar en la idea del debate constitucional. Efectivamente, se agradece profundamente esta claridad con que se ha expresado el tema de que efectivamente la idea de la voluntad, eso hoy día se refleja claramente cuando nosotros se nos habla de la presencialidad y del trabajo remoto temporal que se estableció con un dictamen de Contraloría, porque la presencialidad es lo más simple para comprender que nosotros somos objetos. O sea, si el computador, el escritorio, no tiene el funcionario, que es un objeto más, entonces no hay función pública porque no está presente el funcionario, aunque estemos en trabajo remoto temporal o estemos desempeñando en el terreno. Eso es sumamente, Hay sumamente una, clara esa explicación. hay una deshumanización. Sí. Ese es el problema, cuando no reconoce tu voluntad, que te deshumaniza. Y de hecho son mirados así por la propia sociedad, y ahí tienen una tarea ustedes que yo no sé cómo la pueden reparar, porque cuando te dicen, yo te pago el sueldo, yo creo que esa expresión, sí, pues, eso es real. Cuando te dicen, yo te pago el sueldo, ¿qué es lo que te están diciendo? Eso revela que nuestra cultura tiene tan instalado no mirarte como sujeto, como persona, la tiene tan, sino que está mirando solamente como cosa, haz tu pega. Hace poco veía también un video en una playa, una gente, no diciendo a los funcionarios de mi salud, anda a hacer tu pega, yo te pago, ándate de aquí. Te tratan así. Hay toda una cultura que también igual está potenciada por la norma. Sí, reconozco que hay una cultura también, pero sí, pues, yo te pago el sueldo. Así los ven, es difícil sacarla. Sí, ahora vamos a proceder a una ronda de consultas que se propone que se hagan en forma sucesiva, que sean consultas, para que sigamos aprovechando la presencia de Ana Fullerton. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta que plantear en estos momentos? Yo había pedido preguntar, Gonzalo. Adelante. Mabel, Mabel, te siente la está en una protesta. Estoy a media, estoy entre médico y la charla, pero he escuchado casi todo. Oye, mira, a mí me gustaría preguntarte derechamente. Hoy día hay una tremenda discusión respecto al proyecto de modernización que está presentando Sebastián Piñera. Y uno de los dulces que Sebastián Piñera pone en este proyecto tiene que ver con el seguro de cesantía. Entonces te quiero preguntar derechamente cuál es tu opinión respecto de este proceso que quieren impulsar y particularmente cuál es tu opinión en torno a el tema del seguro de cesantía dentro del contexto del estatuto administrativo. Mira, yo tengo que decirte súper honesta, Mabel, y decirte que no he leído el proyecto de Piñera, sino que he leído lo que he escuchado lo que me han contado, y unos videos por ahí, todo el tema. Si tú estás diciendo que hay un tema de seguro de cesantía, voy a partir de esa hipótesis. También creo que estaban proponiendo indemnizaciones por año de servicio, algo así. Mira, pero me voy a centrar en el caso del seguro de cesantía. Esto es vital, que no lo alcancé a mencionar, algo lo dije tan esencialmente, pero tiene que ver con la estabilidad. En esta historia que yo les acabo de contar, el logro de la estabilidad en el empleo público fue un logro político de la democracia. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se logra cuando se consagra el Estado democrático, estos funcionarios públicos pasan a ser, como que surgen dos categorías de funcionarios públicos. Unos, los que son de exclusiva confianza política del gobernante, el presidente, el primer ministro, etcétera, que él puede remover a su sola voluntad y discrecionalidad, y hay otros que son los que prestan función pública permanente y continua. Entonces, en general, el derecho comparado, por eso les mencioné el tema del spoil system de los norteamericanos y lo puse como contrapunto porque me parece súper importante que en un país que es tan, que es tan liberal,
como es Estados Unidos de Norteamérica, donde no hay contrato de trabajo, no hay código del trabajo, sí tengan asegurada la estabilidad en el empleo federal. O sea, ¿cómo sería que que se planteó esto a nivel global en los sistemas políticos, que hay un consenso hoy día, que tiene que haber una estabilidad en la prestación de funciones públicas permanentes y continuas, más allá del cambio y la rotación de las autoridades políticas? En Chile, el sistema que elegimos, bien, mal, a mí me parece deficiente, fue el sistema de carrera en régimen de estatuto. Sin embargo, desde esa perspectiva, cuando tú pones un seguro de cesantía, es una solución fácil. Es parte de la hipótesis, nuevamente, que el empleo es precario. Es decir, el seguro de cesantía existe en el Código del Trabajo para los trabajadores regulados por el Código del Trabajo, justamente a propósito que son trabajadores que son sujetos de despido. Y como están sujetos de despido por parte del empleador, van a pasar un tiempo sin trabajo, cesantes, y por lo tanto existe seguro de cesantía. Entonces, yo en general, el seguro de cesantía para el trabajador público parte de la hipótesis de que el empleo es precario. Es así de simple, porque no va a tener ningún empleo que no sea precario, no necesita seguro de cesantía. Ahora, mirado en detalle, Mabel, a lo mejor hay que plantearse la posibilidad de un seguro de cesantía, por ejemplo, para una persona que sea estable y que es destituida por un sumario administrativo, por ejemplo. O que tiene 2 años calificado en lista 3, 1 año calificado en lista 4, o sea, si efectivamente fue, porque hay momentos que si el empleo público esta estabilidad no es una estabilidad eterna, pero podrían haber hipótesis legales dentro del sistema de estabilidad en que efectivamente haya que prescindir de un trabajador por razones de función pública, como una institución en un sumario, y ahí podría caber la hipótesis del seguro de cesantía. Pero es que el seguro de cesantía tú no lo puedes poner, a mí me da la impresión, a cambio de que te puedo despedir, ya te despido, entonces te tengo el seguro de cesantía, porque supone que todos son precarios, supone que son todos honorarios, son todos contratas. A mí eso me parece lo grave, ¿te fijas? Si lo vas a poner, claro, pero asegúrame como contrapartida el régimen de estabilidad. Y aquí vuelvo a algo que hemos conversado, Mabel, y quiero insistir a lo que me estoy diciendo. La estabilidad en el empleo público no tiene un sentido, y creo que se ha ido entendiendo, o trato indirectamente a propósito de lo que estoy diciendo, meramente laboral. O sea, la estabilidad en el empleo público no es una cuestión solamente por asegurarle el trabajo a la persona, el salario, lo que tiene que ver con su dignidad. Es más allá que eso. Hay un doble interés en la estabilidad. La estabilidad tiene un interés de función pública, tiene un interés de Estado para mantener la continuidad de la función pública. Si los gringos la tienen, el país más neoliberal del mundo tiene estabilidad en el empleo público. Con eso, o sea, más claro echarlo de agua. O sea, si hasta los gringos tienen estabilidad en el empleo público. O sea, ¿por qué? Porque hay un consenso porque no puedes dejar al aparato del Estado sujeto a la eventualidad de la rotación política de las autoridades en un régimen democrático basado en elecciones periódicas. Entonces, respecto a la pregunta concretamente, seguro de cesantía, en principio, o sea, solo si y cuando me aseguren la estabilidad, vaya en paralelo asegurado un régimen de estabilidad. Pero si en el fondo el seguro de cesantía va a estar como para darle una salida al régimen precario que hoy día sea de hecho, que son las contratas y los honorarios, te digo que no. Porque estás validándolo. En el fondo, aquí la que sale perdiendo es la función pública. Salgo perdiendo yo como ciudadano, porque en el fondo lo que me están diciendo con eso, dicho, si yo fuera ciudadano, ¿qué podría leer? Podría leer, diría, entonces cuando cambie el gobierno, se haya Piñera y asuma el presidente o la presidenta del partido rojo, verde, azul o amarillo, entonces va a sacar a todos los que hoy día están y total se van a ir con el seguro de cesantía, no va a haber problema. ¿Te fijáis? Entonces, ahí el que pierde no solamente ese funcionario que se fue, también pierdo yo, porque la función pública, chuta, y que tengo que ir al hospital y no, el funcionario es nuevo, no está la persona que sabía, o sea, tú cortas programas, cortas un montón de trabajos que traspasan más allá de un gobierno. ¿Te fijas? Entonces, seguro de cesantía, claro, veámoslo, pues.
¿En qué condiciones? Si me vas a asegurar que es para el empleo estable, para la eventualidad que ese empleo estable efectivamente en algún momento puede cortarse, que es cuando puedes destituido en un sumario o por malas calificaciones, para esa hipótesis sí, pero no me digas que es para cuando puedo ponerle término por el acto administrativo motivado o la no prórroga. Eso a mí no me gusta, porque eso es validar las contratas. No sé si se entiende la idea o no. Estoy hablando sin haber leído el proyecto. Sí, se entiende. Están todos mudos. Sí, al parecer hay pocas dudas. Oye, una consulta. Juan Carlos, dale. Sí, no, es que un poquito, quizás en paralelo a lo que estaba mencionando respecto al seguro de cesantía, estaría un poco también la indemnización que se le entrega a los de la alta dirección pública, porque también la alta dirección pública se trató de hacerlo apolítico, ¿no es cierto?, que no tenga que ver, pero al final es político igual y tenéis que pagarle una cantidad de plata a los tipos. Bueno, eso es el alcance que quería también como aportar en esta respuesta. Oye, qué bueno que la preguntas, qué buena, porque a mí siempre muchas veces, fíjate, me dicen, no, dice la gente, dice, yo no quiero que pasen los funcionarios públicos al Código del Trabajo, porque en esta lógica de cómo se vulnera la ley sistemáticamente, las personas asocian el Código del Trabajo a las indemnizaciones. Y en realidad, de lo que yo he hablado, debieran asociar el trabajo a un trato como persona, más que a indemnizaciones, porque tú puedes cambiar las normas, porque no tengan indemnización, se puede cambiar, pero en el fondo el código, las normas laborales surgen con una lógica de respeto a la persona que presta un trabajo y de reconocimiento como ser humano, más allá del tema de las indemnizaciones. Hoy día en Chile, para el sector privado, hay un sistema de estabilidad impropia, y por eso se llama impropia, porque la estabilidad cede a cambio de una indemnización. Cuestión que yo en principio, y esto lo he dicho muchas veces, no estoy descubriendo la rueda, en principio yo no soy partidaria de eso ex antes para el empleo público, porque el mejor ejemplo que tienes de que en el fondo vienes a validar la precariedad y perjudicar la función es el caso de la alta dirección pública, que mira la figura, no es una regulación Código del Trabajo, y ahí se les cae la contradicción a los que dicen que están en contra del Código del Trabajo por el tema de las indemnizaciones. Si hay una ley de derecho público, una ley de derecho administrativo, que es la alta dirección pública, en un estatuto. Ahí en un estatuto está regulado un sistema indemnizatorio. ¿Y qué pasa? Supuestamente es objetivo, postulan los participantes con tremendos currículum. No es la primera vez que me lo preguntan. El sistema de alta dirección pública surge como producto de los acuerdos Insunza-Longueira a propósito del caso Mobgate, junto con la ley 19.880, la 19.882. Creo que tiene un alto componente gremialista, creo que fue un gol de Longueira a Insunza, o no sé si habrá sido un gol, los dos pensarían igual, pero creo que también en esto hay que ser delicado en introducir un elemento técnico, un aparato que es político. Es decir, el aparato es político o es técnico, pero podría ser, a lo mejor tú puedes tener un presidente que además sea un gran o una presidenta que sea además una gran académica, pero el requisito ese no puede estar junto. En el caso de la alta dirección pública, pretendieron ponerle un requisito técnico, un aparato que es político, o no definieron bien hasta dónde llegaba el aparato político. Y ahí se armó la tole-tole. Y a cambio de indemnización, entonces finalmente a uno le pasa como abogado que llegan, es más, la alta dirección pública tiene una figura que se llama renuncia no voluntaria, o sea, eso ya es a la chilena. Miren cómo se llama, renuncia no voluntaria. O sea, piensen en el lenguaje. ¿Cómo algo se va a llamar renuncia no voluntaria? Yo y quedó así cara de palo a la chilena, renuncia no voluntaria, y te pagamos, y si renuncias no voluntaria, te pagamos los 3 años, a tal indemnización y varios millones de pesos. Y cambian los gobiernos y sacan a toda la gente de la alta dirección pública de jefaturas de servicio. Según hay que decidir qué jefaturas de servicio van a ser políticas y cuáles van a ser técnicas, pero no las dos juntas. Ese es un matrimonio que tiene que dividirse, y menos sujeto a este sistema de, a lo mejor, claro, y el trabajador que va a tener un sistema de estabilidad, que puede ser en carrera o en otro, como los gringos, el que fuere,
ahí se puede sumar la pregunta de la Mabel. Bueno, y este señor que tiene el sistema de estabilidad, y que al final se tiene que ir porque es malo, o porque fue destituido, porque siempre hay sistemas de remoción para los funcionarios públicos. Esta estabilidad propia no significa que no sean removibles, son removibles bajo ciertas hipótesis, y es ahí donde hay que plantearse el tema del seguro, o eventualmente una indemnización por vulneración de derechos humanos, que son otras indemnizaciones reparadoras, como el caso de la tutela, que vienen a reparar por daños morales, cosas así que son compatibles. Pero no llegar y establecer ex ante una indemnización a cambio de la estabilidad, porque finalmente eso es lo que pasa en la alta dirección pública. Te pido la renuncia no voluntaria y te pago. Y chao. Y en un estatuto público, o sea, en el fondo es la misma regulación que el Código del Trabajo, pero en un estatuto público. O sea, no puede estar así, porque ahí la perjudica es la función pública. La perjudica es la función pública. Es así, pues. Insunza Nogueira, ellos fueron los autores. Uno no será brillante, pero algo le dice a uno que eso no fue buena idea. Yo creo que ustedes también coinciden conmigo que no fue buena idea. No fue buena el acuerdo de Insunza Nogueira. Pero bueno. Hola, ¿hay alguien por ahí? Sí. Parece que A propósito no de hay más malas preguntas. ideas, a propósito de malas ideas, la ley 19.882 también fue una mala idea, porque la promoción para mejorar de grados en los profesionales y los técnicos los pasaron a concurso, y ahí también a los profesionales nos complicaron la existencia. Es que eso, es que claro, hay que ver la 18. Mira, también han ido un montón hay unas ideas que vienen de Europa, hasta el día de hoy, tiene el conflicto Boris Johnson con el Estado. O sea, te digo que en lo que es la organización del Estado no hay una panacea, y valga la siguiente contradicción, yo les dije esto de los estatutos de la Francia, y fíjate que la Francia llevó toda esta cuestión de los estatutos a su máxima expresión talibán. Han sido súper dogmáticos en esa idea, y tienen hasta como una especie de instituto o de universidad donde preparan funcionarios públicos. Y de hecho los mejores funcionarios de la Comunidad Europea son los funcionarios franceses. Pero ellos tienen más de un siglo de evolución en esto es muy distinto. Está el Consejo de Estado francés y tiene una cantidad de regulaciones. Mira, en Inglaterra, que es derecho anglosajón, han tenido problemas. Boris Johnson está teniendo problemas con la captura de ciertos servicios. El problema que tiene hoy día Boris es ese, que entiende que hay como cierto clientelismo político en ciertos servicios públicos. Estamos hablando de hoy, en la Inglaterra, en la Gran Bretaña de hoy. Entonces, no te puedo dar una solución de cuál sería finalmente el mejor sistema. Sí hay ciertos consensos que yo creo que quizás que son las ideas que a lo mejor les pueden servir para la discusión de hoy. Una, la estabilidad. Que la estabilidad en eso sí hay consenso a nivel global, y que a lo mejor me interesa que es la idea que les quede en distintos sistemas jurídicos, incluso el del common law, que es tan distinto al nuestro, en que tiene que el funcionario que realiza funciones permanentes y estables, y que no es de confianza política, tiene que tener estabilidad más allá, asegurada más allá del gobierno de turno. ¿Cómo la vamos a asegurar? Porque en Chile hoy día tenemos un problema. Esto está asegurado a través de una figura que se llama carrera funcionaria. En el 38 se hizo primero la Constitución, que antes estaba en la Constitución del 25. También, o sea, no es inédito. Pero se vulnera todos los días a través de las contratas y los honorarios. Bueno, yo creo que hay que asegurar estabilidad, hay que asegurar acceso a la justicia, porque eso te posicionándote como sujeto de derechos, y también que te reconozcan como sujeto de derechos, y en definitiva trabajadores. Gonzalo, siento tu tecleo. Se siente el tecleo del Gonzalo. Y también te asegura el derecho a la sindicalización, porque el derecho a la sindicalización parte de eso, de asegurar la voluntad y la libertad de los trabajadores. O sea, si no, ¿para qué tenés, si la sindicalización es eso? Así surge, para asegurar que personas históricamente asimétricas
asociadas puedan manifestar libremente su voluntad y negociar en condiciones de igualdad. O sea, todo parte del reconocimiento como sujeto. Yo, la estabilidad me interesa que sea un tema, el reconocimiento como trabajadores. Fíjense que en la Constitución actual, también en el 25, ustedes son mundos paralelos. Ahora yo les dije que el derecho público y el derecho privado fueron divididos, son mundos paralelos. Las normas que regulan a los trabajadores públicos son, ustedes no son mirados como trabajadores, es el fallo de la tutela de derechos, es que por primera vez dice, mira lo que viene a decir, si esa fue la pelea con el Consejo Federal del Estado en tribunales. ¿Saben qué? Sí, estas personas son trabajadores, se les llama funcionarios, pero en realidad son trabajadores sujetos a un estatuto especial, pero eso no les quita la calidad de trabajadores. Que haya que tenido que haber decenas de juicios para que una corte dijera algo tan básico. Es como decir que los chinos son seres humanos, y los personas afrodescendientes también, o sea, serán de distintos colores, pero son todos de la especie humana. Bueno, lo mismo tuvieron que decir los supremos respecto a funcionarios públicos. Se llaman funcionarios públicos, tienen un estatuto distinto, pero son trabajadores. Tuvo que pelearse ahora. Hace 5 años atrás se discutía, les negan la calidad de trabajadores. O sea que ese es un temón, y un temón político. Y se traspasa a las normas, se fija, a la Constitución, a los estatutos, que no los quiere mirar así como trabajadores, la resistencia del propio poder político, porque evidentemente se dio mucho con la tutela. ¿Por qué tanta resistencia? Claro, porque empezó a tocar si te están reconociendo como trabajador, que es lo que hace ese fallo, y por lo tanto, sujeto de derechos humanos, porque si eres trabajador eres persona, y por lo tanto estás en situación asimétrica, eres sujeto de derechos humanos, churra, y la figura empezó a afectar al mismo Tribunal Constitucional, le llegaron tutelas a veces al Contralor, le llegaron al Ministerio Público, el poder completo se empezó a asustar con la figurita. Es decir, evidentemente, todo lo que dice relación con la regulación del aparato humano del Estado es delicado, porque el poder político va a tratar siempre de negarles la calidad de sujetos. Porque si los considera sujetos, como lo que les permite a ustedes intervenir, reclamar, hacer valer su voz política como trabajadores, y también sus opiniones. Ana, te hago una pregunta. Adelante. Una nomás. Una. Oye, en ese sentido, en relación con lo que hablabas tú de la estabilidad en el empleo, y teniendo en cuenta que el estatuto administrativo está diseñado básicamente para una calidad funcionaria que es la minoritaria, que es el funcionario de planta, y la gran mayoría de los contratos y honorarios no está diseñado el estatuto para esa calidad jurídica de funcionario. Claro. ¿Cómo en definitiva terminar con las contratas y cómo tener una verdadera estabilidad en el empleo? Porque al final esa estabilidad se logra a través de la judicialización, o sea, por una parte en la Contraloría General de la República, y por otra parte ante los tribunales de justicia, que tienen criterios disímiles. O sea, los tribunales de justicia dicen, bueno, si usted tiene 10 años, perfecto. Eso es protección. Claro, hay confianza legítima, claro, en sede de protección, exactamente, en sede de protección. Hay confianza legítima, y la Contraloría dice, bueno, si usted tiene los 2 años, las 2 renovaciones, y tiene confianza legítima también. Entonces... Mira, ¿tú eres abogado, Karim? Sí. ¿O no? Sí, sí. 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 Como que los identifico a los abogados, como que uno los huele. Mira, ¿sabéis qué? Buena la pregunta, porque que esto tiene que ver con algo que a mí yo he peleado hasta con los propios funcionarios públicos. Si el fondo, por favor, le dije, porque tener que explicarle, primero que nada, que están en una situación súper precaria de ilegalidad absoluta, en que el propio Estado está vulnerando, yo creo que el Estatuto Administrativo es la ley más vulnerada, una de las más vulneradas. Y segundo, la falta de acciones judiciales, que a mí me llama la atención, igual los despidos. A mí la gente se contacta por mail, sabe que quiero que me presente una tutela, y la gente cree que es despido injustificado, que la acción sirve para todo, para cualquier cosa, una especie de mentolatum. Como abogados lo hemos vivido. Y yo tengo que estar caso por caso preguntándole, señor, tenemos así apenas una ventanita de acceso a la justicia, tutela, algo en protección, confianza legítima. Siempre supe que iba a durar menos de lo que canta un gallo, porque los servicios iban a empezar a motivar formalmente, y hasta ahí iba a llegar la Contraloría. Y falta un mundo por hacer,
que depende de nuevo, experimentar con acciones judiciales. Yo tengo unas ideas, pero después de lo que tú me preguntas, yo encuentro que es súper injusto que esto se le cargue al abogado, porque nosotros llegamos después. Nosotros llegamos cuando el huevo ya se quebró, y yo también lo pasé mal, y yo creo que muchos, a veces otra vez me tocó con, no me acuerdo qué organización, había un colega, jovencito, así como tú, y le había ido bien en un recurso de protección en una corte en Temuco, y le revocó el fallo en la Suprema. Estaba súper bajoneado porque yo le encuentro toda la razón, jurídicamente tenía toda la razón, pero no tenía la chica en ese caso tenía menos de 10 años, tenía como 6 años, así como no tenía los años suficientes de contrata para ganar el recurso de protección. Y estaba desesperado, entonces yo le decía, y claro, y también estaba viviendo todo ese proceso que vivimos los abogados, sobre todo los que nos jugamos a veces en esto, que estamos en una situación como, a propósito de lo que decía Mabel al principio, porque claro, te echan la culpa, la abogada es mala, no lo logró, no lo consiguió, y no, aquí el problema es antes que nadie, lo que tú planteas, yo creo que es político, es decir, porque la ley está, si lo que se trata es que se cumpla el estatuto administrativo, churra, ¿y cómo hacemos que se cumpla? Y aquí, y a propósito de lo que tú dices, yo creo que Chile tiene un problema de pesos y contrapesos, y eso sí tiene que ver con el proceso constituyente. En la Constitución del 25, y creo que eso se traspasó para el 80, creo que el profesor Luis Cordero Vega lo ha dicho, el órgano que se estatuyó nuestro sistema, nuestra institucionalidad, como contrapeso del Poder Ejecutivo fue la Contraloría. Y a mí no me parece que es un órgano idóneo para eso. Si bien no está, porque es el que controla el principio de legalidad, y de hecho este Contralor ha hecho ejercicio de ese poder, finalmente, en los tiempos de pandemia, respecto del control al Ejecutivo, en las cuestiones macro, como lo que hizo con el decreto 429 de la alta dirección pública, que le daba instrucciones por la pandemia a los servicios públicos, y el Contralor le dice, no, usted no puede hacer dar estas instrucciones porque el ministro de Hacienda no tiene esta facultad, pero en los casos puntuales para los trabajadores, el Contralor no es un tribunal, no tiene competencia tampoco, 21B de la 10.336. Entonces, yo creo que no existe un sistema hoy día en Chile, en nuestra institucionalidad, que inhiba ex antes al servicio a no cumplir, lo inhiba de incumplir la ley. O sea, que en el fondo se sienta percibido de que quizás la sanción que va a recibir, si es que precariza el empleo, va a ser tan grande que a lo mejor no le conviene despedir arbitrariamente. Yo creo que ahí está fallando. Yo tuve un conversatorio hace un tiempo atrás con un juez, y no sé, yo no he hecho una estadística, sí por lo menos me consta en un servicio público, y no sé si será pero que estamos judicializando, yo diría ser como unos 3 años. ¿Qué tutela, qué protección, qué todo? Porque hay una definición política y una idea jurídica, y dije, mire, ¿sabes que esto va acá? Y yo le hablo con la verdad a las personas, esto no da para nada, esto da para esto da para esto, esto aquí, estos son los riesgos, esto yo creo que sí, esto creo que no. Y fíjate que supe por ahí que después ya de 3 años, hoy día menos despedido, y el propio servicio, el propio Consejo de Estado le dice al servicio, ya, pues corte el jaleo, que la mayoría de las demandas que nos llegan son de este servicio. Pero yo encuentro que eso no hay que hacer, es injusto. Es injusto porque en el fondo lo que debiera haber ocurrido ahí es que ex antes existiera algo que lo inhibiera, que se inhibieran de llegar a esa, se inhibieran de contratar en modalidad de contrata. Es el tema. Se inhibiera de contratar en modalidad de horario, porque ahí hay un problema también de los propios dirigentes y trabajadores públicos, si no nos veamos la suerte entre gitanos. Han salido leyes que validan la situación de la precariedad de los contratas, que dan por hecho ya, que la empiezan a validar, empiezan a establecerla como requisito para postular, para promociones, encasillamientos. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué haces? ¿Cachai? Yo me acuerdo que había una norma, todavía hay creo, pero hubo una norma y hubo una negociación del sector público, una ley después que se modificó porque generó un conflicto, pero hay una norma que todavía está, creo que es el artículo 87 del Estatuto Administrativo, que fue una negociación del sector público, era unos 10, 15 años atrás, no me acuerdo cuánto, que es lo que los trabajadores llaman la vacancia de suplencia. Eso que tú puedes guardar la planta,
y avanzar como contrata. Pero eso fue una negociación de los propios trabajadores. No sé si es de lo que te estoy hablando. O sea, en vez de decir, ¿cachai? ¿Y qué hago yo contra ese? Claro, como los abogados hemos ido avanzando en protección respecto a cuando vienen esas rebajas de grado arbitrarias. O sea, y hemos ido avanzando en materia de recursos de protección. Pero te planteo lo siguiente. O sea, hay una negociación sindical en que quizás la presión de los propios dirigentes, porque ¿qué es lo que le interesaba al afiliado? El neoliberalismo cultural. Al afiliado le interesaba que le aumentara el sueldo. ¿Y cómo le aumentara el sueldo? Se aumentan el grado. Y estuvieron dispuestos a que les aumentaran grados a dedo. Así, así, así. Así de simple. Entonces, a no avanzar en la carrera mediante la planta, sino que avanzar en guardar la planta y avanzar en la contrata. Fome, pero es real. Que hay que hacerse cargo de eso. Saltarse la fila. Y lo firmaron las organizaciones sindicales. Entonces yo contra eso, mira, es solo mirar, a lo mejor no hubo mala fe, porque aquí los chilenos somos re buenos para echar la culpa al otro y para desde el imputarle la maldad al otro, la maldad, actuar. Es que esto lo hicieron de malo porque están buscando. No, lo he escuchado tanto, sobre todo en las peleas que tienen. ¿Sabes qué? Yo dije, no, a lo mejor lo hicieron de buena fe, de cándido, de ingenuo, o porque en ese momento estaban tan encerrados que no había otra forma de darle tiraje a la chimenea. Quizás por el sistema político, ¿te fijáis? No había otra forma de darle tiraje a la chimenea que era poner esa norma. Hoy día, con los ojos de hoy, tú te das cuenta que ahí lo que hubo finalmente fue como bendecir, que ya las plantas no tienen sentido. O sea, en el fondo, las pocas plantas que habían empezaron a avanzar como contratas. De hecho, ese avance se utilizó tanto se ha distorsionado, que incluso a propósito de las leyes de incentivo al retiro, muchas veces se negocia que a las personas les den ciertos grados en calidad de contrata para los efectos de los últimos años, que vas a estar los 2 o 3 años para el cálculo de lo que te va a tocar. Entonces se distorsionó todo. Entonces aquí hay que partir por hablar con la verdad, por hablar con la verdad, porque cuando a mí como abogado me llega ese problema, yo digo, yo soy inocente, voy a tratar de arreglarle solamente al gallo despedido, al que le bajaron el grado, no le aseguro que lo voy a ganar, pero el problema, tal como lo estás mencionando, no viene de un problema de abogado, viene de un problema político, y un problema político en que ustedes tienen que tener opinión, y ustedes tienen que tener la solución, porque ustedes mismos, a lo mejor no ustedes los que están aquí, sus antecesores en las cúpulas sindicales, por razón que fuera, participaron en este diseño de se metieron en la lógica de ir validando la infracción del estatuto administrativo y fueron sacando normas, negociándolas, que parten de eso, que parten de la precariedad. Las contratas, subirle los grados antes de la ley de incentivo al retiro, el bono postlaboral, la vacancia en suplencia, el artículo 87. O sea, aquí hay que efectivamente modificar el estatuto y creo que sí tiene que ver con un peso y contrapeso ex ante, pero eso ya tiene que ver con los gringos lo tienen, lo que le llaman check and balance, pero a mí me encanta, pero en Chile pueden haber varios sistemas. Yo he pensado en uno judicial y a veces no sé si judicial, por ejemplo, podría ser hasta la propia Contraloría u otro órgano, por ejemplo, que previo a ponerle término a una contratación pública, tuvieras que pedirle autorización a un órgano externo, o si no, no va a producir efecto. Ponte tú que el paso por la Contraloría fuera ex antes, no ex post en cada uno de los términos. Un colega una vez me lo dijo, un abogado, me lo planteó me dijo, aquí tendría que funcionar como el desafuero, cosa que fuera pensando yendo a un tribunal, por ejemplo, cada vez que un servicio quiera despedir a alguien, tiene que ir a pedirle autorización al juez, ¿cachai? Y solo si el juez te lo da, lo puedes hacer. Súper buena idea, pues. Claro, pero requiere todo un diseño, pensarlo, y también a lo mejor puede ser, si lo piensas en un órgano autónomo, la Contraloría, por darte un ejemplo, pero
¿qué pasa si ellos se saltan la Contraloría? Porque además el problema de la Contraloría que tiene hoy, que al no ser tribunal, no tiene potestad de imperio, no puede sancionar. Entonces, y todos lo sabemos. Entonces, finalmente, es como un león sin dientes en muchos aspectos, por lo menos respecto a las autoridades de las jefaturas de servicio. Puede ordenar instruir un sumario para el gallo más abajo, pero al alcalde, al ministro, al jefe de servicio que tomó la decisión no lo puede tocar. Y ahí hay un problema. Bueno, y eso tiene relación también con Bueno, lo que decías tú, como Oye. sujetos de derecho, los trabajadores públicos como sujetos de derecho, o sea, en definitiva tener acciones frente Sí, a ese tipo de situaciones, por ejemplo. Sí, po. Pero para que, obvio, para hacer cumplir el estatuto administrativo, ¿cómo no se puede hacer cumplir en ese caso? sí, po, por olvidarte como sujeto de derechos. Los Es decir, debo cuando te interrumpir. reconocen en la acción judicial es porque te reconocen como sujeto, ya, porque si no, yo a las cosas no le reconozco acciones, solo a las personas, ¿cachai? Yo los debo interrumpir, pero quiero agradecerle profundamente la tremenda exposición, el placer que ha sido escuchar, todo el fluir de ideas que tiene y la coordinación de estas, que efectivamente tiene mucho que ver con derecho, pero también tiene mucho que ver con la ética. Así que, Ana, yo realmente muy agradecido con tu aporte a esta sesión. Cuando quieran, seguimos conversando, que me gusta conversar, les dije al principio, así que después seguimos conversando de otra cosa, ¿ya? Sí, Y muy me bien. critican y los criticamos, pues esa es la idea, porque al final si están todos de Sí. acuerdo, es fome, pues. De la Así es, discusión, así es. de la discusión sale la idea, y esa es la gracia. Chao, Eso chiquillos. es, Chao, eso es. Anita. Muchas gracias, Ana. Chao, Anita. Chao. Muchas chao. gracias.